Ahora vamos a hablar también, bueno, me faltó mencionar la importancia de del utilizar la perspectiva. Esta perspectiva, el uso de la perspectiva, como lo mencioné anteriormente, se utiliza mucho en el dibujo técnico, en la arquitectura, el arte, el diseño. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comunicar cómo es que un objeto tridimensional se ve desde diferentes ángulos y distancias, que nos da una interpretación más amplia del objeto. La perspectiva en puntos de fuga es más adecuada para representar escenas realistas y naturales, más utilizada en el arte, como lo mencioné en lo de las carreteras, o crear esa perspectiva de profundidad o que conectan en algún punto. Mientras que las perspectivas axonométricas son más útiles para diseños técnicos y que es necesariamente tener una proporción exacta del objeto. Estos pues lo utilizamos más como lo vemos en SolidWorks, en nuestros planos. Pues sí, ambas técnicas igual buscan mostrar los objetos tridimensionales de manera más comprensible y realista pues en una superficie plana. Ahora sí, vamos a hablar de la NOM Z6, que es la que nos habla de los cortes y secciones. Esta norma es una norma mexicana que regula los cortes y secciones dentro del dibujo técnico. Estas normas lo que hacen son estandarizar la manera en la que se deben de representar los cortes y las secciones, asegurándonos que los dibujos técnicos sean claros y precisos y universales para todos los profesionales que los lleguen a utilizar. Vamos a hablar principalmente qué es un corte o qué nos referimos con un corte o una sección. Bueno, un corte es una técnica de dibujo técnico que nos permite ver los detalles internos de un objeto o una pieza, como si lo partiéramos en un plano imaginario. ¿Esto qué tiene? O sea, ¿qué nos ayuda? Es para ver qué se encuentra dentro de la misma y que su estructura externa no nos permite ver a simple vista. Si este objeto tuviera algo internamente, yo no lo podría ver a simple vista. Realizamos un corte y vemos las partes ocultas y las podemos acotar para poder realizar el objeto. Y las secciones básicamente van a ser las partes visibles del objeto que quedan tras realizar este corte. Tenemos que destacar la importancia de la medida en la que se debe realizar este corte. La medida en la que se debe realizar este corte debe ser realizada con una línea de trazos y de puntos de un grosor específico. El grosor específico es casi siempre de 0.35 milímetros y el grueso de ambos extremos debe de ser de 0.7 milímetros. Esto lo establece la NOM para trazar estas líneas que sean interpretadas correctamente. También dentro de esto, la línea de corte, como lo mencioné, se debe realizar con una línea gruesa y también se debe representar con flechas que indiquen hacia dónde estamos mirando después de realizar el corte. Como se ve en la figura, aquí tenemos las flechas AA, realizando las flechas A. Y a menudo se van a utilizar las letras como A, B, B o etcétera para etiquetar la línea de corte y facilitar como la referencia o la interpretación de las secciones en el otro lugar de dibujo, para saber dónde estamos realizando el corte y cuál va a ser ese plano del corte. Las flechas se deben de colocar en los extremos de la línea de corte y deben de apuntar hacia el objeto, ¿ok? Aquí, como lo vemos en esta imagen, tenemos nuestra figura, realizamos un corte de A a A y en el plano de proyección se ve desde ese corte, como si tuviera corto esta pieza, vemos el plano así y veo todo lo interno que hay en esa pieza. Tiene 3 extrusiones dentro de la pieza. Estos planos, eso nos ayudan, estos cortes nos ayudan a eso. También dentro de toda esta NOM hay una representación de materiales en las secciones. Cuando se realiza un corte, las superficies que han sido cortadas deben de representarse con un rayado de corte. ¿Qué nos referimos con rayado de cortes? Es realizar líneas inclinadas en el plano. Generalmente se realizan de 45 grados para distinguir las áreas que han sido cortadas o lo que se cortó internamente en el dibujo. Esta línea se afina y se realiza con los ejes o las líneas principales de contorno de la sección. Aquí en la figura vemos cómo se realiza el rayado en varias piezas, que es
Al final de cuentas siempre todas tienen 45 grados. Este rayado va a depender del material que se esté representando, porque se pueden representar diferentes materiales con diferentes patrones de rayados, como se ve en la imagen, pero respetando lo de los 45 grados. El rayado básicamente nos ayuda a identificar rápidamente las piezas que fueron cortadas. Otra cosa importante mencionar de esta norma es los planos de conjunto. ¿Qué son los planos de conjunto? Los planos de conjunto son un tipo de planos específicos de dibujo técnico que nos ayudan a representar la ensambladura o el ensamblaje de varias piezas o componentes de un sistema o de una estructura más grande de piezas para poder entender cómo es que se relacionan estas piezas entre sí, para ver cómo están ensambladas en un solo proyecto. ¿Qué nos permite esto? Nos permite una visualización clara de cómo todas las piezas individuales encajan para formar un producto o un conjunto en final. ¿Qué nos ofrecen estos planos de conjunto? Principalmente es que nos muestran el ensamblaje completo, nos dan una perspectiva amplia de todas las piezas necesarias y la ubicación de cada una de esas piezas dentro de un ensamblaje. Nos listan las piezas y la ubicación de cada una de esas piezas dentro de estos planos. Se deben incluir en estos planos varias vistas diferentes para tener una mayor comprensión de este ensamblaje de la pieza. Y también, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, dentro de estos planos podemos utilizar las vistas explosionadas, que es básicamente cómo se muestran separadas estas piezas para ver cómo es que se deben ensamblar estas piezas en un plano conjunto. También es importante, estos planos de conjunto nos denotan o nos dan detalles de la fijación de las piezas, como si se van a fijar con un tornillo, un perno u otros elementos que van a unir a estas piezas. Como aquí se puede ver en las diapositivas, vemos la figura 84, vemos la primera pieza, y en la figura 85 vemos cómo se ensambla esta pieza en otra y que tiene una fijación dentro de estas piezas. Básicamente esto es importante porque pues nos ayudan a saber cómo es que se deben de ensamblar correctamente un producto. Nos ayudan a evitar errores y facilitar el mantenimiento o reparación de las piezas, o cómo desmontar la pieza, cómo reemplazar una pieza dentro de un ensamblaje. Es también importante saber qué elementos no se deben de seccionar o no se deben de cortar dentro del dibujo técnico, porque nos podrían causar una confusión o no aportar básicamente información útil a nuestro plano. Esto lo vemos principalmente, voy a adelantar una diapositiva, con los nervios o los refuerzos estructurales, que básicamente son elementos que nos sirven para dar rigidez a una pieza. Estos elementos usualmente no se van a cortar ni seccionar cuando un plano de corte pase por su eje de simetría. ¿Esto por qué? Porque el dibujo se va a ver sobrecargado y los nervios van a perder su función principal de soporte. O sea, el nervio no se debe de seccionar ni cortar, se debe quedar así como tal. Este mismo caso pasa con las poleas. Las poleas, al igual que los nervios, generalmente pues no se cortan si el corte pasa por su eje. Pues porque solamente vas a sobrecargar la representación con un rayado que va a ser completamente innecesario, que no se debe demostrar. Voy a regresar una diapositiva. Y bueno, también otra cosa que pues no se debe de recortar o seccionar son los tornillos, percas y tornas y remaches. ¿Por qué? Porque estos elementos que vemos son de fijación. No se seccionan porque su estructura es sencilla, su estructura interna es sencilla, y cortarles pues no agrega nada de información útil al dibujo. Hay elementos que sí se seccionan y sí se deben de cortar. ¿Pero por qué estos elementos sí se deben de cortar? ¿Por qué? Porque estos elementos nos van a dar detalles o nos van a mostrar detalles internos de una pieza o un objeto que nos van a permitir entender su forma o estructura interna, que es necesario saberlo. Porque si tú lo haces a simple vista no vas a saber si hay algún corte de interior, que eso debe de ser necesario verlo. Nos van a permitir ver cómo están construidos internamente, facilitando su interpretación.
Estos cortes, cuando lo vemos usualmente en piezas sólidas o macizas. Estas piezas nos van a, por ejemplo, si es un sólido o tiene una cavidad interna que no se van a ver por el exterior, es importante realizar esta sección o corte para poderlo visualizar. También cuando tenemos objetos con espacios huecos o compartimentos o conductos internos, también se deben de seccionar para revelar cómo es su estructura interna dentro pues, del objeto. También tenemos como los elementos o piezas que tengan detalles ocultos como orificios, ranuras, rebajes, que no van a ser visibles en el exterior, también se deben de seccionar y cortar para poder visualizarlas. También las piezas asimétricas es cuando la pieza pues, no es simétrica y tiene características internas importantes, se debe realizar un corte para poder entender la forma y el diseño que tiene internamente. Esto también lo vemos con las piezas que los hacemos por revolución para ver internamente cómo debemos de realizar ese plano para poder hacer la pieza de revolución. Ahora nos vamos a la parte de tipos de corte. Vamos a ver todo este tipo de corte, ahorita los voy a explicar. Vamos a empezar primeramente con el corte total por un solo plano. ¿Qué nos referimos con esto? Es cuando se corta completamente el objeto, mostrando todo el interior de esa pieza. Este corte se utiliza cuando los objetos son simétricos o se quiere mostrar una sección interna a lo largo de una línea de corte. Este plano va a atravesar todo el objeto y se va a dibujar a la mitad, como si se hubiera retirado la otra mitad del objeto. Eso se va a hacer. Y se tienen que dibujar todas las características visibles del interior, como los orificios, cavidades, huecos o cortes internos que tenga. Esto solo cuando sea completamente simétrico. Esto lo vamos a revisar cuando sea completamente simétrico. Aquí lo vemos en estas imágenes, esta pieza simétrica. Hacemos un corte de esta sección y lo vemos luego ya internamente que tiene 3 instrucciones o cortes o orificios dentro de la pieza. También tenemos los cortes por planos paralelos. ¿Esto qué quiere decir? Esto se emplea cuando el objeto tiene detalles que se van a distribuir en varias áreas y que no se pueden apreciar en un solo plano de corte. En este caso se va a dibujar un corte en varios planos paralelos que pasan por las diferentes secciones del objeto y se van a representar como si estuvieran dentro de un mismo plano, permitiendo ver todos los detalles de esa pieza. Va a parecer que el corte va a adoptar como un recorrido quebrado que va a pasar por todos los elementos que necesites analizar. Como en esa imagen se ve la tubería, tenemos la principal, el principal pues, orificio de la tubería y tenemos otras 2 conexiones de tubería, pero están una acá y otra acá. Entonces lo que hacemos en el plano es pasar por la unión de esta tubería de este lado, por la de acá. Realizamos un corte en esa área y la vemos ahora sí en un plano como si estuviera de frente con nuestro principal orificio de la tubería y otros 2 a los lados. Esto básicamente es lo que realiza este corte de planos paralelos. E igual aquí tenemos esta otra imagen donde tenemos una pieza que realizamos un corte así como quebrado y pasa por 3 instrucciones, 2 instrucciones. Una tiene un acabado como cilíndrico, otra un poco más, se me fue el nombre, pues así como piramidita, y tenemos la de ranura. Esto lo hacemos así para poder analizar en el centro cómo es que se ven esos cortes o sí, pues internamente, porque si tú lo hubieras visto desde arriba pensarías que el primer orificio es completamente cilíndrico cuando no lo es así. Tenemos el corte por planos sucesivos. ¿Qué es esto? Es un tipo de corte en el que se van a utilizar diferentes planos de corte que no son paralelos para mostrar los diferentes detalles internos de una pieza que no se pueden ver en un solo plano. Estos planos pueden ser oblicuos o quebrados y el dibujo final de la pieza se muestra como si se hubieran cortado en varios niveles sucesivos, que va a permitir resaltar todas las áreas importantes de una sola vista. Como lo tenemos aquí, este no es paralelo al corte, y entonces pasamos un corte de A a A, como un poco inclinado el plano, para ver las extrusiones o cortes que se tengan internamente dentro de la figura.
Tenemos también el corte total con un giro. Este corte se va a utilizar cuando una pieza tiene elementos importantes en diferentes planos que pues no se pueden ver en un solo corte. Se aplica cuando el plano de corte pasa por varias zonas relevantes de la pieza, como girando para captar esos detalles. Aquí como se ve en esta figura, pasa un corte de A a A y vemos como la estructura interna de ese recorrido. También tenemos los cortes a 90 grados o el semicorte, que estos cortes son especialmente para piezas simétricas, como las piezas de revolución, los engranes, cilindros, etc. Se elimina un cuarto del objeto mediante un corte de 90 grados. ¿Qué nos hace esto? Nos permite mostrar el interior y la mitad del exterior de la pieza para realizar o ver de una manera más detallada el interior y el exterior de la pieza que se está realizando. Tenemos el corte parcial. Este corte parcial solamente se va a utilizar cuando en una pieza tengas un detalle interno muy específico que solo sea ahí, que no necesites mostrar toda la sección interna de una pieza, solo ese detalle que tenga específico. No se realiza un corte completo, se realiza como una línea a mano alzada que parece quebrado y se utiliza solamente para destacar los detalles específicos sin complicar todo el dibujo con un corte total. Solamente se emplea como recurso para representar una parte limitada de la pieza. Como lo vemos aquí en las figuras, realizamos con la mano alzada una línea fina y nada más mostramos internamente este detalle que tiene la pieza. También tenemos el otro corte, que es por plano auxiliar. ¿Qué nos referimos con este plano auxiliar? Es un tipo de corte en el que se realiza cuando el plano de corte no es paralelo a ninguno de los planos principales de proyección, ni al frontal, ni al lateral, ni al superior. Es decir, esto se aplica cuando un corte se utiliza en una vista auxiliar, con un plano inclinado o oblicuo. Esto lo podemos ver más cuando si realizas una pieza con alguna rampa o algo que necesites destacar esa sección. Para esto se realiza por plano auxiliar. Como lo vemos aquí, se realiza un corte inclinado de A a A y vemos ahí este corte, vemos los orificios que tienen una estructura interna diferente a un cilindro. Esto lo hacemos con planos auxiliares para ver otra vista que es necesario destacar de una figura. Bueno, como lo había mencionado, las secciones son las representaciones parciales del objeto, en las que solo se va a dibujar las partes en las que se entra con el plano de corte. Estas secciones, las tenemos de tres tipos: las secciones abatidas sin desplazamiento, secciones abatidas con desplazamiento y secciones sucesivas. Vamos a hablar antes un tema importante, que son las secciones de espesor reducido. ¿A qué nos referimos con secciones de espesor reducido? Nos referimos como a placas o perfiles muy delgaditos, que si tú haces el rayado dentro de esas piezas, como son tan delgaditas, puede que el rayado las oscurezca completamente y se pierda la sección, se pierda que es un corte y lo distingas rápidamente. Entonces, si lo rayas como lo haces con las demás piezas, pues se oscurece completamente. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de piezas? Lo que tenemos que hacer es hacer líneas más separadas, por lo menos de 0.7 milímetros, para que queden espacios en blanco y se aprecie esa sección o ese corte. Ahora sí, dentro de los tipos de secciones tenemos las secciones abatidas sin desplazamiento. ¿Qué nos referimos con estas secciones abatidas sin desplazamiento? Nos referimos a que se dibuja la sección en el mismo lugar en el que se realizó la pieza, en el mismo lugar en el que se realizó el corte de la pieza, con el contorno de la línea, su rayado interior, igual. O sea, este método va a consistir en que representar la sección en el mismo lugar donde se realizó la pieza. No se va a desplazar, no nada, se va a hacer ahí, se va a contornear su dibujo igual, con su línea fina, todo igual, sus cortes. Se va a realizar convencionalmente como lo hemos visto. Bueno, ¿y qué nos referimos con secciones abatidas con desplazamiento? A esto nos referimos
cuando una sección o en la pieza va a interferir con la comprensión del dibujo, por si tenemos una pieza y interfiere para comprender lo interno de la pieza, lo que hacemos es esa pieza desplazarla fuera de ese plano y damos una vista fuera, vamos a dar la vista de esa pieza, respetando por dónde pasa el corte para que no haya conflictos de interpretación, que se va a desplazar, para que se indique de mejor manera cómo está compuesta esa pieza. Y por último, tenemos las secciones sucesivas. ¿Qué nos referimos con secciones sucesivas? Es cuando necesitas en una pieza hacer varias secciones para mostrar diferentes partes internas de ese objeto. En esta pieza, como lo vemos aquí en las diapositivas, tenemos como 5 secciones, pero cada de esas 5 secciones, de esas 5 secciones, 3 de ellas tienen un corte interno diferente cada una de ellas. Entonces lo que hacemos es plasmar la pieza, nuestro corte AA, nuestro corte BB, nuestro corte CC, y sacamos como de ese plano la sección A. No sé, este tiene una circunferencia tal, tiene un corte acá y una ranura. La sección B tiene otro tipo de circunferencia, otro corte, y la sección C otro diferente. Esto lo hacemos cuando esta pieza necesita varios cortes internos diferentes y lo plasmamos en el plano, nuestra pieza con sus cortes y al lado cuál es cada sección, cómo se ve internamente. Básicamente para esto nos sirven las secciones sucesivas. Y esto sería todo por la presentación. De antemano, maestra, le quiero agradecer mucho la oportunidad que me dio de presentarle. También una disculpa por la tardanza, ha sido una semana algo complicada, apenas pude hacer esto, espero que todavía valga y si no, no hay problema. Le agradezco mucho su comprensión, maestra, y su apoyo que recibí de usted. Y pues de antemano muchas gracias y espero que todo haya quedado muy claro y muchas gracias por la oportunidad y por su atención.